Al usar por primera vez inverters, variadores de velocidad o variadores de frecuencia, como también se les conoce, por naturaleza ignoramos ciertos aspectos técnicos que son de vital importancia para lograr el correcto funcionamiento de estos equipos. Lamentablemente, estos errores se van minimizando a medida que ganamos experiencia, pero también sabemos que no a todos se nos presentan segundas oportunidades. Es por ello que en este episodio hablaremos de los puntos más importantes a tomar en cuenta a la hora de trabajar con un variador de frecuencia. Atentos porque te estaré ofreciendo algunos tips que destacamos en nuestras capacitaciones. Así que ponte cómodo y demos inicio a un nuevo aprendizaje. ¿Sigues buscando una manera práctica y sencilla de aprender sobre automatización industrial? ¿O simplemente deseas escuchar consejos y recomendaciones sobre las buenas prácticas de esta área? Este podcast te ayudará a cubrir esa necesidad. Mediante el análisis de los temas más importantes de esta área, te ayudaremos a comprender mejor el mundo de la automatización. Y con resúmenes e invitados, reforzaremos todo lo aprendido para que así el mensaje sea mucho más limpio. Así que ponte cómodo, ajusta tus auriculares y comienza tu camino hacia el aprendizaje de la automatización de la mano de Your Automation. Amigo autómata, bienvenido una vez más al podcast de Your Automation, en donde aprenderás sobre automatización de una manera diferente. Como lo adelantamos en el preámbulo, hoy hablaremos de esta parte del variador de frecuencia bastante importante y la cual es muy ignorada a pesar de ser bastante nombrada en los manuales de estos equipos. Y la misma lleva por nombre bus DC, es decir, bus de corriente directa. Si bien es cierto, es altamente conocido que el principal objetivo de un variador de frecuencia es realizar la misma actividad que indica su nombre, variar la frecuencia de todo motor trifásico y reducir su pico de arranque. Pero, ¿qué hay detrás de este funcionamiento? ¿Por qué estos equipos explotan? ¿Por qué se dañan si se supone que están preparados para trabajar en la industria? Bueno, eso mismo vamos a responder a continuación. Todo variador de frecuencia se compone de una electrónica robusta, la cual se encarga de rectificar la señal de entrada, luego estabilizarla en una señal DC y por último aplicar un circuito inversor que trata de controlar mediante la modulación por ancho de pulso las variables frecuencia, corriente y voltaje que serán suministradas al motor trifásico. Hasta aquí todo parece confuso, pero es bueno entender primero los conceptos técnicos. Ahora, vamos a traducir lo anterior. El variador de frecuencia básicamente se encarga de monitorear el comportamiento del motor trifásico para suministrarle de forma controlada la alimentación requerida. Esta alimentación requerida depende de la carga acoplada al eje del motor trifásico. Es decir, si el motor está en vacío, el variador de frecuencia tendrá un comportamiento y si el motor está bajo carga, el variador de frecuencia tendrá otro comportamiento. Evidentemente, aquí también interviene la programación del variador de frecuencia, pero eso lo vamos a dejar para otro podcast. Lo importante aquí es entender que el comportamiento del variador de frecuencia con el motor con o sin carga depende directamente del bus DC. Pero entonces, ¿qué es el bus DC? El bus DC es el bloque de condensadores del equipo. También se le conoce como el corazón del variador de frecuencia. El bus DC es el encargado de almacenar el voltaje cuando el motor está detenido y de suministrar el voltaje determinado cuando éste comienza a girar. Entonces, si decimos que el bus DC presenta voltaje, ¿cuál es el valor de este voltaje? Sencillo, el voltaje almacenado en el bus DC será igual a la alimentación de red multiplicado por raíz de 2. Es decir, que si tenemos un variador de frecuencia con alimentación 220 voltaje alterno, en el bus DC tendremos un voltaje aproximado de 311 voltios de voltaje directo o mayor. Y si tenemos un valor de alimentación de 380 voltios en la alimentación del variador de frecuencia, entonces tendremos en el bus DC un voltaje aproximado de 530 voltios en corriente directa o mayor. Esta alimentación en DC nos indica si nuestro variador de frecuencia se encuentra en correctas condiciones, ya que si este voltaje es inferior al calculado por fórmula, entonces nuestro variador de frecuencia está presentando fallas en su placa electrónica. Y también si al desenergizar nuestro variador de frecuencia, el bus DC tarda en descargarse, también es indicación de que nuestro equipo está presentando fallas. Este voltaje con el variador de frecuencia desconectado
debe estar por debajo de los 40 voltios DC y totalmente descargado en un tiempo aproximado de 5 minutos. De igual manera, todo va a depender del modelo del equipo y las recomendaciones del fabricante. También hay otras medidas necesarias que podrían indicarnos si el bus DC de nuestro variador de frecuencia está en correctas condiciones, pero ya son necesarias realizarlas en vivo. Lo cierto es que el bus DC es el sector del variador de frecuencia más expuesto ante el funcionamiento de nuestro motor trifásico y también a la alimentación de red, ya que ante eventuales subidas y bajadas de tensión, el mismo comportamiento es detectado y por ende se suelen ver fallas en los variadores de frecuencia, como por ejemplo exceso de voltaje en el bus DC, falla por sobretensión, entre otras. Para estos casos también se hace necesario emplear filtros de línea o fusibles en la alimentación para evitar que estas anomalías en la red sean detectadas por nuestro variador de frecuencia. Estos temas los desarrollamos con más precisión en nuestra capacitación sobre variadores de frecuencia. Recuerda siempre que el gran amigo de todo técnico o ingeniero son los manuales de programación. En ellos podemos encontrar la respuesta a nuestras dudas sobre los equipos que estamos manejando. Por esta oportunidad lo vamos a dejar hasta este punto, no sin antes recordarte que puedes seguirnos en nuestras plataformas digitales en donde continuamente estamos publicando contenido de interés y sobre todo aplicado al mundo industrial. Siempre ten en cuenta que la paciencia y la práctica harán de ti un gran maestro. Sin más que agregar, nos encontramos en un próximo episodio para continuar adquiriendo conocimiento que nos permita seguir avanzando. Y recuerda siempre que en Your Automation la automatización la creas tú.